hace mucho tiempo que teníamos ganas de hacer esta entrevista y la verdad que es un placer que se nos haya dado, estamos contentos por eso. Y vamos a hablar con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y además el secretario general de la Cámpora. Y él es Andrés Larroque. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Pensaba, y ayer releía un poco datos tuyos de tus comienzos, de cuando eras joven y estudiabas en el Nacional Buenos Aires, y va a terminar en una pregunta esto, ¿no? Pero decía, cuando estabas en la secundaria te costó muchísimo llegar a ser el presidente del centro de estudiantes, ¿no? Porque querían desalojar a Franja Morada en ese momento de la dirección del colegio, ¿no? Del centro de estudiantes. Ujú. Y pensaba en la historia de Vidal y diciendo, está bien, perdiste por 20 puntos, pero si tenés realmente una esencia política, no podés dejar el territorio, porque la propia gente que en ese momento tal vez descree y no te vuelve a votar, si vos te vas de ese territorio, no la vas a volver a enamorar nunca más. Y ahí hacía el paralelismo con esa historia tuya estudiantil de esos años de dirigencia en el Colegio Nacional Buenos Aires. En definitiva, lo que te quería preguntar es, ¿qué opinás de esa decisión de un político, más allá de que haya sido Vidal, de dejar un territorio que hasta en algún momento dijo que era una bonaerense que estaba enamorada de la provincia de Buenos Aires, pero estratégicamente a futuro también daña a Juntos por el Cambio, que un dirigente se retire de un territorio que tal vez en esa retirada asume que no va a volver a conquistarlo nunca más, porque el propio hecho hace que la distancia la vea como perdedora al territorio que supuestamente la iría a votar. Totalmente. Mirá, yo creo que en nuestra concepción política el compromiso es algo central, fundamental. Me parece que la sociedad en general, más allá de las presiones permanentes y los movimientos de la antipolítica, quizás protagonizados por algunos medios hegemónicos o sectores del poder económico, más allá de eso me parece que la política tiene que, frente a la sociedad, siempre dar el ejemplo, defenderse, y en ese sentido me parece que el compromiso es la piedra angular de la militancia política. Mm. Cuando se observan estos movimientos, por supuesto que lo primero que le puede venir o la primera sensación que le puede venir al votante es la de la defraudación. Claro. Y te doy otro ejemplo respecto a lo que vos decías de la perseverancia y la constancia, ¿no? Que para mí eso es otro elemento central a la hora de construir una referencia política, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que alguien pretenda gobernar y representar si va a ser una veleta y no va a tener ningún tipo de compromiso ni de constancia a la hora de ejercer la responsabilidad? Mirá, Néstor Kirchner participó en el año 83 de las internas del Partido Justicialista de Río Gallegos para ser intendente, ¿no? Mm. En aquel momento, y salió tercero, en la interna salió tercero de tres en Río Gallegos, ¿no? Un lugar que inclusive en aquel momento tenía menos población que al día de la fecha, y podría haberse retirado de la política en ese momento. Mm. Sin embargo siguió y finalmente en el año 87 ganó la intendencia por 100 votos, y a partir de eso comenzó una historia que transformó claramente la Argentina y que recuperó al peronismo como instrumento político con su esencia Mm. original. Así que bueno, mirá si es importante la constancia. Eh, lo escucho al gobernador, a Axel, hace bastante tiempo, que cuando habla porque estabas hablando recién de los medios hegemónicos, ¿no? Ujú. Y cuando habla de las tergiversaciones de Clarín y de Nación, como periodista, que siempre me paré en un lugar alejado, desde la construcción, desde cuando era estudiante también en la facultad, y a veces digo, el gobernador se enoja porque quiere cambiar una realidad, pero yo como periodista quisiera contestarle y decirle, Clarín y Nación nunca van a cambiar. Siempre van a ver a los movimientos nacionales y populares desde un lugar alejado del pensamiento que quisiera que Axel transformase. Pero como periodista te digo, Clarín y Nación siempre van a estar en contra de los movimientos nacionales y populares. Mira, en principio reivindicar el rol del periodismo, yo creo que inclusive nosotros, por el espacio que ocupamos, ¿no?, en el espectro político, somos criticados y operados, ¿no? Porque ojalá solamente
para nosotros la crítica bienvenida sea y nos ayuda a mejorar, a tener, digamos, la guardia alta y estar siempre atentos, pero lamentablemente pasamos de la crítica a la operación con mucha rapidez. Y después, respecto a lo que vos mencionabas, bueno, ahí está el verdadero periodismo militante, que lamentablemente es militante del poder económico, no milita una causa justa, y ojalá, repito, que esos medios, con el poder que tienen, la influencia que tienen en la sociedad, pudieran ponerse a disposición del bien común, porque, y más en una situación como la de la pandemia, lo mejor que sería todo, ¿no? Porque cuando se trata de generar conciencia frente a una situación tan anormal como una pandemia, y que es difícil modificar los comportamientos naturales de una sociedad, por supuesto que esos medios tienen un gran poder a la hora de ayudar a generar la instalación de medidas que son absolutamente novedosas y que van a contrasentido de lo que nosotros haríamos en una normalidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces, me parece que nos perdemos de instrumentos muy potentes a la hora de buscar lo mejor para la sociedad. En tu Twitter, Andrés, tenés un tweet fijado desde hace un tiempo, que dice: nosotros representamos lo orgánico enfrentándose con lo anárquico, lo individualista, lo disociado y lo disociador. Quería preguntarte si le podés poner un nombre a lo anárquico, lo individualista, lo disociado y lo disociador. Bueno, me parece que es una frase de Perón, ¿no? Que hace una crítica fuerte al liberalismo. A ver, me parece... Mira, nosotros hoy hablamos de neoliberalismo, y lamentablemente hace varias décadas, casi ya vamos para medio siglo de hegemonía neoliberal a nivel mundial, con una fuerte impronta del sistema financiero, ¿no? En lo que es esta etapa del capitalismo, ¿no? Y se llama neo porque ya hubo un liberalismo que fracasó hace 100 años. Claro. Que derivó en distintas, no solo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda luego, sino en reacciones muy diversas, reacciones destructivas y reacciones constructivas. Las destructivas, bueno, por supuesto fueron el fascismo y el nazismo, y hubo otros intentos de carácter constructivo que tenían que ver con una mirada nacional de carácter solidario, ¿no? Constructivo, que por supuesto el justicialismo se escribe en ese concepto, pero me parece que centralmente lo que esa frase referencia es la crítica a aquellos que no asumen la necesidad de que las sociedades tengan una mirada de conjunto, una mirada comunitaria, que los problemas y las dificultades se encaren de manera asociativa. Hoy es el Día Internacional del Cooperativismo, así que también aprovecho para saludar a todos aquellos que realizan esa actividad. No sabía, así que le mandamos un saludo también. Y me parece que es eso, bueno, la vida es recontra difícil, para las sociedades y para las personas en términos individuales. ¿Qué hacemos? ¿Vamos cada uno por su lado o nos juntamos con la dificultad que implica organizarse? Porque la diversidad, articular la diversidad es complejo, pero es la única manera. Me parece que eso fue siempre así, y más aún hoy en un tiempo de pandemia. Después, caracterizar que un nombre que exprese cada cosa, no sé, por ahí es difícil de sintetizar, pero yo te diría que lo que desde ya no ofrece una solución para los dilemas que tiene la humanidad hoy es el liberalismo. Andrés, cuando pedí por primera vez la entrevista, ¿no?, de hablar con vos hace unos meses atrás, estaba el contexto de... No sabía que habías pedido hace tanto la entrevista. Bueno, pero está todo bien, pero no hay problema, o sea, sucede así. Y me acuerdo que en ese momento estaba el contexto de la toma de tierras de Guernica. Y me acuerdo que había, dentro de los temarios, había desarrollado preguntarte cuál era el crecimiento como dirigente, me imaginaba, que habrás tenido después de vivir una experiencia, ni bien asumiste como ministro en la provincia de Buenos Aires, de esa experiencia, porque yo recuerdo que dabas entrevistas y había una mesita en donde le iban preguntando a la gente que había tomado esos terrenos cómo podían sacarlos de esa situación, generarles un mejor lugar en su vivienda y en su hábitat, pero también pensaba en el dirigente que a la noche se va a dormir y que hizo como un posgrado en solidaridad, en servicio social, en entendimiento de la pobreza profunda de la provincia de Buenos Aires. Lo que quería preguntarte es
de acá, ya unos meses en vista de esa situación crítica desde lo social, ¿en qué cuestiones te notás mejor como dirigente después de haber atravesado esa toma de tierras de Guernica? Ujú. Bueno, son muchas instancias, ¿no? A lo largo de mi vida que me tocó enfrentar. De hecho, cuando asumí como ministro, lo primero fue lo de Villa Azul, todos los barrios los brotes de COVID iniciales en los barrios populares, que tuvimos que aislar barrios enteros, y que eso fue apenas yo había asumido, y era toda incertidumbre, ¿viste? Porque era un escenario totalmente desconocido, pero bueno, gracias a Dios y al esfuerzo, al compromiso del Estado y al esfuerzo de muchísimas personas de nuestra comunidad, se pudo salir adelante. Y después de Guernica, sí, sin duda, es un punto de inflexión, porque bueno, la dimensión, las características que tuvo la toma, todo el proceso, cómo se dio, la inmensa cantidad de gente que se plegó y reconoció la presencia del Estado, y después una minoría que, por supuesto, si querés, tenía una expectativa o un interés más vinculado a la cuestión política que a la cuestión social. Por supuesto, no permitieron que la desocupación del predio y la reubicación se diera de manera absoluta, que un sector mínimo que lamentablemente finalmente tuvo que ser desalojado, cosa que nosotros siempre quisimos evitar. Más allá de eso, sí, desde ya que eso me hizo crecer muchísimo, porque son miles de situaciones, cada día, viste, es como un mes, viste, Claro. en esas coyunturas. Entonces, Y vos aparte arrancás sabés que vas a empezar el día sabiendo que vas a tener que resolver demandas durante todo el día, y muchas no las vas a poder resolver, y es todos exacto, los días lo mismo durante muchos días. exacto, pero mira, yo te digo la verdad que yo, en mi experiencia militante, que viene de muchos años, yo apenas terminé el secundario, lo que decidí hacer fue irme a militar al territorio, me fui a la Villa 20 de Lugano, porque no tengo nada contra la militancia universitaria, pero no me sentía que ese era el lugar donde yo tenía que continuar mi militancia que había empezado en el secundario. Y vos pensás que eso fue en los años 90, nosotros estábamos frente a, bueno, en el peor momento, ¿no? Cuando comienza a agudizarse toda la crisis del neoliberalismo y la desocupación y las carencias sociales, y nosotros teníamos que resolver situaciones dramáticas sin el Estado y sin nada. Y vos pensás, éramos un grupo de pibes, éramos un grupo grande para lo que era esta época, que te diría eran unos 80, a veces 90 o 100 chicos y chicas, ¿no? Que dentro del mismo barrio ya teníamos, habíamos comenzado el trabajo y laburábamos en 5 puntos distintos de la villa, en 5 centros comunitarios y comedores. Bueno, uno de ellos lo levantamos nosotros mismos, juntando recursos, haciendo fiestas. Bueno, y ahí nos topábamos todos los días con situaciones dramáticas. Entonces, de alguna manera, lo que te quiero decir es que uno hizo algún tipo de inferiores en términos futbolísticos y fue pasando, ¿no? De la novena, bueno, así a la octava, a la séptima, y se fue curtiendo. Pero bueno, nunca dejamos de aprender, y desde ya que, más allá de la experiencia que yo traía, sin duda que lo de Guernica fue un posgrado en ese sentido. Andrés, y cuando tenés que pensar el desarrollo de Macri en su administración, lo extrapolo un poco también de ahí, digo, la persona que no comprende la pobreza y que no entiende la pobreza termina siendo menos feliz y teniendo una vida mucho más liviana. Macri es un ejemplo de eso. ¿En qué puntos crees que sucede ese debilitamiento de un ser humano? Y por qué, en definitiva, considero yo, y por eso es la pregunta, que Macri no es un ser tan feliz porque nunca comprendió la pobreza. Sí, coincido. Yo no le envidio nada a Macri ni a ciertas personas muy poderosas que carecen de sensibilidad. Al contrario, no creo que, en una mirada más filosófica y espiritual, te digo que hay que ayudarlos a que puedan tener otra mirada de la vida, ¿no? Porque deben sufrir muchísimo. Después son absolutamente dañinos en sus intervenciones públicas. Esto lo decía desde lo humano, ¿no? Sí. A ver, mirá, si vos me preguntás a mí, primero, ¿por qué Macri fue presidente? Bueno, primero porque existe Mañeto y todo ese conglomerado de medios que transformaron a una persona sin ningún tipo de atributos o virtudes ni compromiso con lo público en presidente, ¿no? Si no, no tiene ningún tipo de explicación. Y después Mañeto mismo
lamentó esa acción porque no redundó en los objetivos que él tenía de poder estabilizar un proyecto al servicio del poder económico que durara varios mandatos, ¿no? Rápidamente la ciudadanía cambió el sentido de las cosas. Por otro lado, yo creo que en realidad Macri no tenía ningún tipo de vocación de ser presidente en términos de lo que de lo que eso implica, sino que fue presidente porque veía que el Estado era el último dique o el último joyo que tenía él en el objetivo en sus objetivos privados personales, no de carácter económico. Me parece que lo que quería era controlar el Estado, como se vio, para poder eliminar las últimas trabas de su plan económico. Si lo van a preguntar a mí, yo diría que la presidencia para Macri fue la etapa, el punto, la última etapa o el último escalón de su plan de negocios personal. Y creo que eso fue muy claro, por eso no generó empatía ni siquiera en los sectores del mismo poder económico que sobre todo en la segunda parte de su mandato decidieron tomar distancia de él. Quería hacerte una consulta sobre el tema de gestión del ministerio que llevas adelante a nivel social en Provincia de Buenos Aires. Estamos atravesando, la semana pasada el otro día yo me junté con mis amigos a tomar un café al aire libre y al otro día fui al dentista y le conté, le digo, mirá, había un amigo que decía que nos extrañaba, bueno, nos juntamos a tomar un café de 5 o 6 personas y me dice, pero vos estás loco, fue el día de mayor frío en los últimos 8 años, eso fue el domingo pasado, y que yo ni sabía que había sido el día más frío de los últimos 8 años, me lo dijo el dentista. Pero más allá de eso, quería que nos contases un poco sobre la campaña de invierno que estás llevando adelante desde el Ministerio y sobre la ampliación del servicio alimentario escolar, que me parece que son dos políticas centrales que están llevando en estos últimos meses desde las políticas sociales de la Provincia de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Mira, a ver, todo lo que es la asistencia para esta época de temperaturas bajas, bueno, se coordina desde ya mucho con los municipios, porque lo que es ahí tendrías dos cuestiones, ¿no? Una es atención a aquellas personas que están en situación de calle, que eso por supuesto es la potestad primaria es de los municipios, pero nosotros tenemos una dirección que articula con ellos, con las áreas municipales abocadas a esto, y también lo que hemos generado son varios dispositivos. En este momento hay 6 en funcionamiento, pero vamos a llegar a 10 que tienen, que lo que hacen son dispositivos fijos en los municipios, que lo que hacen es atender a aquellas personas que están en situación de calle, bueno, a partir de otorgarles kits sanitarios para que se puedan asear, por supuesto ropa de abrigo, por supuesto frazadas, bueno, todo lo que tiene que ver con la asistencia para las personas que están en esta situación, que tiene mucha complejidad porque no solo está el componente de la situación económica y social de carencia, sino que muchas veces también están estas personas padecen o presentan cuestiones vinculadas a problemáticas de salud mental, adicciones, bueno, es un sector de mucha complejidad. En la provincia, si se quiere, a diferencia por ahí de la ciudad de Buenos Aires, las personas en situación de calle se remiten a aquellos distritos más poblados del conurbano, ¿no? Son 18, y lo que sería La Plata, Mar del Plata, son 18 distritos, y a pesar de la provincia tener mucha más población, tienen menos gente en situación de calle que la propia ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que después hay, por supuesto, es una condición de mucha más precariedad en las viviendas de los sectores populares, a los que también asistimos. Por supuesto, la provincia hoy ha entregado 90.000 frazadas, ¿no? para justamente, no solo para aquellas personas que están en situación de calle, sino para aquellas personas que por ahí viven una vivienda precaria y no tienen esa posibilidad. Y también hemos hecho una adquisición importante de estufas para poder repartir en los hogares que así lo requieran. Es decir, hay, aparte de la asistencia alimentaria, bueno, y toda la asistencia complementaria que hace el Ministerio. Sí, porque de hecho el servicio alimentario escolar termina también alcanzándolo la familia del niño que va a la escuela. Exacto. Y en ese plano también es importante remarcar
hace 2 meses más o menos, cuando comenzó todo esto de la segunda ola y las nuevas restricciones, el gobernador definió aumentar el presupuesto del ministerio para que nosotros podamos afrontar un paquete social vinculado a esta nueva situación, a este nuevo contexto. Aumentamos un 50% aproximadamente el presupuesto del ministerio y lo dirigimos centralmente a la asistencia alimentaria y a la cobertura de los niños, las niñas y los jóvenes, donde nos radica el núcleo más fuerte de pobreza, lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires. Esto implicó pasar de 1.722.000 beneficiarios del servicio alimentario escolar a 2.022.000, un poquito más prácticamente 300.000 beneficiarios más. Esto, para que la gente comprenda, es lo que antes se entregaba en los comedores de las escuelas, hoy se entrega a las familias a partir de una caja, o por supuesto de un bolsón, por llamarlo de alguna manera, con los alimentos que cubren los desayunos y los almuerzos de todo el mes. Sí. No, quería hacerte una pregunta política que tiene que ver con si la oposición está tan radicalizada y tiende a ser no una centro-derecha, sino con algunas expresiones de extrema derecha. Si en el derrotero de la administración de Alberto Fernández eso, que es lo que comprendés vos de lo que yo estoy tratando de describir, si vos pensás que esa situación de encontrarse con una oposición tan tirada hacia un extremo, también radicalizó las posturas de la administración de Alberto Fernández y se olvidaron un poco del votante de centro, ¿no? Que es tal vez ese votante que votó a Macri porque se confundió, por agotamiento, por cosas que estábamos diciendo en esta charla y que le sucedieron en el 2015, y que en el 2019 ese también votante, digamos, de centro, no tan politizado, que muchas veces es el que define las elecciones, apoyó a Alberto Fernández y Cristina Fernández. La pregunta sería si es un problema, si vos ves que es un problema tener una oposición tan tirada hacia los extremos que en definitivamente termina actuando como un espejo para el oficialismo. Sí, a ver, yo creo que a priori es un problema para el sistema democrático. Me parece que cuando la oposición banquinea, ¿viste? O tienden a primar posturas más radicalizadas y marginales, se polariza la discusión, se pierde capacidad de diálogo. De hecho, si vos te fijás en lo que nosotros, la famosa grieta que se construyó, que el principal beneficiario, por supuesto, fue el poder económico, y Macri terminó siendo, digamos, para ponerle un nombre, ¿no? el principal exponente respecto a cómo se construyó su llegada a la presidencia. Me parece que ese escenario de tensión y de polarización en algún momento, ya que a nosotros nos perjudicó, porque, como bien lo decías, ¿no? Por ahí hay sectores moderados o que comparten una parte de la política, pero cuando se tiende a polarizar, muchas veces quizás pueden tomar distancia. Entonces hay que ser inteligentes, cuidadosos, tener una política integral, saber que a veces hay un perfil del electorado que prioriza determinadas cosas que quizás al núcleo duro de nuestra militancia le pueden parecer secundarias, pero que subjetivamente para ese votante es algo central. Entonces nosotros me parece que tenemos que ser muy prolijos, muy meticulosos a la hora de poder explicar lo que venimos haciendo, de poder poner en valor la gestión desde ya, pero también de construir los mensajes necesarios, que no son unívocos, que tienen que ser polisémicos o que tienen que ser muy plurales para poder llegar a un universo muy grande al cual trata de expresar en frente de todos, porque bueno, como su nombre lo indica, trata de expresar a todos. Es difícil expresar a todos, obviamente, pero sí expresar a una mayoría amplia. Entonces en eso me parece que nosotros tenemos que ser muy inteligentes y sutiles a la hora de expresarnos. Hay un momento, Andrés, que vos digas, Néstor Kirchner me dijo tal cosa y me sirvió políticamente. ¿Hay un momento que vos puedas describir en esta pregunta que te estoy haciendo? ¿Alguna conversación, algo que vos digas, me dijo esto y con los años lo recuerdo y me parece que políticamente fue lo que más me sirvió para formarme como dirigente?
Son muchos, ¿viste? La palabra de Néstor para nosotros son como esos vinos, ¿viste? Que se añejan y que cada día que pasa son mejores, porque en realidad, o esos libros que uno va redescubriendo, ¿no? Porque en realidad el que va cambiando es uno y tiene más capacidad de profundizar y comprender aquellos conceptos. Pero bueno, ¿viste? Néstor era muy dinámico, a veces vos te sentabas a hablar con él y era una ametralladora de conceptos, entonces naturalmente que había que seguirlo, era muy difícil. Había que seguirlo, entonces por ahí al principio a uno le llamaba atención algo más vinculado a la coyuntura, pero con el tiempo te vas dando cuenta o vas redescubriendo otras cosas y desde ya, ¿no? Para mí, a mí lo que más me sorprendió de los primeros encuentros con él fue el valor en el cual él ponía a la militancia, ¿no? Sobre todo porque nosotros, que veníamos de la militancia y que quizás siempre ocupábamos un lugar más, no sé si decirte marginal o más tangencial, sobre lo que era la centralidad en aquel momento, nos sorprendió muchísimo que él le diera tanta importancia a la discusión, al debate, a la organización, porque por ahí lo que te aparecía con los funcionarios o con los referentes de primera línea de la superestructura política era como un pragmatismo más vacío, y en Néstor no, todo lo contrario, era el más militante de los militantes, el más entusiasta, en fin, un animal político de proporciones, ¿no? Andrés, la última pregunta, ¿sabés que yo vivo en Almagro y soy hincha de San Lorenzo también? Mirá qué bien. Y he leído que... Por eso me caías bien. Y he leído que, bueno, que cuando eras pibe tenías... primero quiero chequear la información. Si cuando eras pibe te terminaban diciendo Cuervo porque todos los días te ponías una camiseta de San Lorenzo distinta. Y bueno, si eso es verdad, es así. Tenías tantas camisetas de San Lorenzo como días de la semana. Mira, a mí, me empezaron a decir Cuervo en la primaria, o sea, que sí, yo tenía el delantal, obviamente, en esa época, pero sí, en general iba con la remera de San Lorenzo. Yo diría que cuando tenía 8 o 9 años me empezaron a decir Cuervo, y después sí, en la secundaria, yo tenía muchísimas, muchas las regalé, después me quedé alguna. Bueno, la segunda pregunta sería, de todas esas, ¿cuál es la mejor? ¿Con cuál se te viene ahora a la mente? La mejor camiseta de San Lorenzo que tuve fue esta. Que tuve, me gustaba mucho, ¿te acordás la Adidas, de la época de Perazo, de bueno, hermosa. 80? Yo tenía la blanca con la liñeta en diagonal. Bueno, esa también, la Adrián, la que tenía... Claro. Sí, la de Madelón, la de Rifurcada. Tremenda, con esa ganamos la liguilla 87-88. Bueno, me imagino, yo soy un poquito más grande que vos, tengo 48 años, pero me imagino que te acordarás del gol del Beto Acosta en Cancha Huracán, 4-0 a Boca. Totalmente. La volea del Beto, que fue algo hermoso. Se cumplió un aniversario hace unos días, sí, totalmente, 4-0. Bueno, empatamos 1-1 en la Boca y le ganamos 4-0 en Huracán. Claro. Sí. No, tremendo. Bueno, en esa época, la década del 80, salvo, bueno, ganamos el 82 el torneo de la B, pero... O sea que yo tenía esa camiseta, o sea que esa puede ser la que más te gustase. Sí, después tengo otra del Pipi Romagnoli, que me regaló él, así que también esa te diría que es, junto a la vieja de la década del 80, es la que más cariño y afecto tengo, ¿no? Bueno, Andrés, te mando un abrazo, buen fin de semana, y si tenemos una nueva charla, después vamos a hablar de momentos Ortigosa que tuviste en la política. Perfecto, dale. Te mando un abrazo, Andrés. Dale, buen fin de semana, gracias. Abrazo. Quien está hablando con nosotros era Andrés el Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y además el secretario general de la Cámpora.